Bien, como pueden ver allí, esta es la camioneta fabricada en México para nuestro mercado. Viene con un motor 2.5 litros turbo diésel, que básicamente es la que más se vende, pues, obviamente la diésel, por las características que tiene de buen torque, sobre todo para minas, ¿no? Su mercado. Les voy explicando un poquito qué es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver el tema de motores diésel, ¿no? El tipo de motor, qué especificaciones y algunos componentes de este motor diésel. Les paso un pequeño video de vehículos. Control de volumen de EGR, que sería para disminuir las emisiones de óxidos nitrosos, y un enfriador del EGR. Sí, en realidad es el motor con mayor tecnología diésel que tenemos en la actualidad. También se comparte la misma tecnología de motor con la Combi, no sé si conocen la Nissan Urban, obviamente con menos potencia, pero sí es la misma cilindrada y la misma tecnología. Entonces el motor que les vamos a presentar ahora es el tipo 1. Que vamos a ver: información general, mejoras, especificaciones, sistemas de combustible, la bomba de combustible, cómo funciona, los inyectores, el sistema Common Rail. En la sobrealimentación por el turbo vamos a conversar un poco del tipo y del control que tiene este turbo. Para la D23 es el código del modelo. Internamente en Nissan, pues no lo conocemos como NP300 o como quieran. Nosotros lo conocemos como código del modelo. En este caso, D23. ¿Por qué no lo conocemos como Frontier? Porque para otros mercados es Navara. ¿Sí? Para otros mercados es solamente NP300, para otros mercados solamente es Frontier. Entonces el nombre del modelo, como lo conocen los usuarios, puede variar, pero nunca va a variar el código. El código es D23. Tenemos dos opciones de motores. Tenemos las versiones High y las versiones medianas o Mid. En la versión High vas a tener 187.7 caballos de fuerza a 3.600 revoluciones. Y para la versión 1000, 160.9 caballos de fuerza a 3.600 revoluciones. En el caso de torque, pues tenemos 45.88 a 2.000 revoluciones kilogramos metro para la versión high y 41.09 kilogramos metro a 2.000 revoluciones para la versión mid. ¿Qué diferencias hay entre el motor high y mid? Si se llaman igual, los dos son YD, 5 DDI. Pues hay diferencias de presiones de turbo. El control de turbo es distinto. Obviamente la programación de la SM es la computadora del motor. La programación también es distinta, pero no solamente eso, si fuese así pues cambiaríamos la computadora y ya está. También cambia los pistones y los ejes de leva, son distintos, y eso hace de que puedas levantar más potencia, ¿no? Es uno de los más potentes de su categoría.
para tener 188 redondeando caballos de fuerza a 3.600 revoluciones es muy bueno, sobre todo la capacidad de torque, ¿no? El torque de 160.9, perdón, de 45.88 kilogramos metro a 2.000 revoluciones es muy bueno. Bien, en el tipo de motor tenemos un motor de 4 cilindros, 16 válvulas, doble árbol de levas, 4 válvulas por cilindro. De ahí les voy a explicar qué tiene de interesante esas válvulas. En desplazamiento, en neto es de 2.488 centímetros cúbicos, un diámetro por carrera, estamos hablando del pistón y su carrera, pues 89 milímetros por 100 milímetros. La relación de compresión se ha visto reducida en relación a las versiones anteriores, ahora es de 15:1. Podemos decir que de repente para un motor diésel es un poco baja, ¿no? Porque normalmente podemos encontrar de 16, 17 hasta 22, 21, 22. Normalmente un motor diésel cuando tiene una relación bien alta es porque no tiene turbo, ¿sí? O su turbocompresor pues no comprime mucho. En este caso le han reducido a 15 porque la presión del turbo es bien alta y sobre todo la inyección de combustible, entonces eso obliga a tener más espacio, a tener más cámara de combustión. Los puertos de la culata son paralelos, cruzados, ahí les voy a explicar para qué sirven. La presión se ha elevado si lo comparamos, por ejemplo, con la de Navara. Navara tenía la presión de combustible, la presión de inyección como máximo llegaba a 180 megapascales. Ahora estamos utilizando hasta 200 megapascales. Y el turbocargador es un DGT, quiere decir que es un turbocompresor de álabes variables o de geometría variable con actuador electrónico, ¿sí? Básicamente esas son las características principales de este motor. Lo destacable o lo nuevo en este motor va a ser los puertos paralelos de admisión de flujo cruzado. El sistema de inyección, que es de la marca Denso, es la que se utiliza a 2000 bar o 200 megapascales como máximo, y el turbocargador con actuador electrónico, ¿sí? Esos son los puntos destacables y los que vamos a revisar ahora. Ahí te presento los componentes básicos, bueno, para que más o menos tengas una idea de dónde están ubicados. Tenemos un sensor de corriente de acumulador con sensor de temperatura. Ya no basta con que la batería se cargue y listo, como normalmente lo hace un alternador. Aquí la BCM, que es esta de aquí, que es la IPDM con la BCM, que es una computadora de carrocería, se encargan de controlar la carga de la batería. Tú sabes que el alternador es un consumidor también, ¿no? ¿Sí? Porque tú prendes el motor, o sea, hay un motor de combustión, pero ¿quién mueve el alternador? El motor, ¿no? El motor de combustión. Entonces, este de aquí también consume. Y si podemos hacer que en algún momento que la batería ya llegue al tope, o sea, al máximo de carga, este alternador deje de cargar y deje de consumir energía del motor, pues eso se traduce en menor consumo de combustible. ¿Sí? Para eso utilizan, por ejemplo, ahora en el borne negativo de batería se utiliza este sensor de corriente y de temperatura para poder determinar cuándo la batería ya está al máximo. Y ahí el alternador deja de cargar. Cuando de nuevo lo necesita, aumenta el consumo, nuevamente el alternador empieza a trabajar. Sí, eso es lo destacable. Después otra cosa importante es que el intercooler, no sé si conocen a la Frontier anterior, el intercooler lo tenía en la parte superior, pero no tenía un muy buen flujo de aire. Entonces, y además que el turbo era pequeño, era un turbo convencional. Ahora el turbo es de álabes variables, necesita más cantidad de flujo en el intercooler, y el intercooler se ha cambiado de posición y se encuentra en la parte inferior frontal. Y eso ha obligado de que el sensor de presión de turbo también sea cambiado a la posición 11, el sensor de impulso del turbocargador.
La SM la pueden encontrar en esta ubicación, en la ubicación 8, ¿sí? Básicamente eso es lo importante que tiene este motor como ubicación. Otra cosa que también ha cambiado en la versión anterior es que este vehículo o este motor solamente utiliza un filtro de combustible, un filtro diésel. Navara y Frontier D22 utilizaban 2 filtros para poder filtrar el diésel y llegar hasta la bomba y a los inyectores. Ahora solamente es uno y se cambia el cartucho. Hay un punto ahí interesante que tienes en la ubicación 5, que ahí estaría el filtro. Hay un interruptor de presión del filtro de combustible. Este interruptor le indica en el tablero, mediante un testigo color rojo, el momento del cambio de filtro porque se ha obstruido. O sea, si se obstruye el filtro, pues ahí te lanza un testigo en el tablero que te indica de que deberías de cambiarlo y ya no seguir. Sí, entonces eso es nuevo, eso no tenía anteriormente. Muy bien. También hay otra cosa nueva, el número 9 es la unidad de control de incandescencia, que lo vamos a ver más adelante al detalle. Antiguamente tú abrías el contacto y solamente un relay temporizado controlaba directamente a las bujías de incandescencia o los precalentadores, también le llamamos, ¿verdad? Ahora no, ahora eso es controlado mediante una unidad y tiene comunicación vía CAN con la SM. Y es bien interesante el control, que ahora lo vamos a revisar. Bien. El turbocargador. ¿Alguien sabe más o menos cómo funciona un turbo? ¿Qué necesitas para que funcione un turbocargador? ¿Qué necesitas? Los gases de escape, ¿verdad? Muy bien, correcto. ¿Los gases de escape están disponibles todo el tiempo? Sí, están disponibles todo el tiempo que esté prendido el motor, ¿no? Pero no en la misma cantidad, ¿o sí? Esa sí varía, ¿no? Claro. ¿Y qué sucede con un turbo convencional? Los conductores que manejan vehículos con turbocompresor convencional ya saben muy bien que si no aceleras mucho al motor, pues el turbo no es eficiente. No es que no gire, no es que no esté activado, sino que simplemente no genera la presión adecuada para que pueda funcionar correctamente el motor, para que se sobrealimente de aire en este caso. Entonces ahí había un defecto, había un tiempo en que el motor era muy lento, normalmente cuando estaba en muy bajas revoluciones, y ya cuando había la cantidad suficiente de gases de escape, el turbo se ponía eficiente y ya se sentía el impulso, pues, ¿no? El motor como que reaccionaba y podía generar más potencia. Eso de allí ha cambiado con el uso del turbo de álabes variables, el turbo de geometría variable, que básicamente utiliza más eficientemente los gases de escape. Me imagino que tienen jardín, de repente por ahí alguien ha regado un jardín alguna vez con baja presión. Sí, ¿no? Pero ya, ¿qué pasa si tienes baja presión de agua? Ya demoras, pues, pero y si quieres mejorar tu forma de regar, pues llegar hasta el último, o te compraste la manguera muy cortita y quieres llegar al último rincón del jardín, ¿qué tienes que hacer? ¿Abrir más el caño? No, pues ya tienes todo. Cierras un poquito, ¿no? Claro, cierras un poquito la salida de la manguera y puedes llegar más lejos. ¿Sí? Básicamente ese concepto se utiliza. ¿Sí? Ese concepto de cerrar un poco para aumentar la velocidad, ese es el efecto Venturi. Puedes cerrar un poco el diámetro, en este caso de las paletas, cierran un poquito para poder aumentar la cantidad
pero no aumentar, más bien para poder aumentar la cantidad, no, más bien aumentar la velocidad de los gases de escape y desde bajas revoluciones. Tanto es así que este motor con este tipo de turbo puedes alcanzar el 80% del torque a 1800 revoluciones, y a 2000, como vimos en la ficha técnica, ya tienes todo, el 100%. Y eso no es nada, ¿no? Hay este motor en la versión que viene equipada en Urban, el 100% del torque está tan solo a 1400 revoluciones. O sea, apenas pisas el acelerador ya tienes todo el torque, todo el impulso del turbo. Eso es bueno, sobre todo si fuese Urban es muy bueno, ¿no? Porque si es combi, pues cada rato en cada esquina está parando. Entonces tienes que acelerar nuevamente y tienes que tener toda la fuerza disponible. Acá no tanto porque bueno, es una pickup, pero igual a 1800 tienes el 80% y a 2000 tienes todo, ¿sí? Eso es lo que ha cambiado. Ahora, una cosa también interesante en este turbo es que el control de los álabes tradicionalmente era por vacío. ¿Conocen cómo se llamaba este componente en el distribuidor? El avance por vacío de un distribuidor, sí lo conocen, ¿no? Algo parecido, tenía así un diafragma que podía abrir o cerrar los álabes que están internos en el turbo, pero eso obligaba que solamente tengas dos posiciones, o bien cerrada o bien abierta, eso es todo. Ahora el nuevo control te permite 255 posiciones de álabes, porque es controlado por un motor paso a paso. Entonces ahora tienes múltiples posiciones de álabes, es como tener múltiples tamaños de turbo, múltiples geometrías de turbo. Eso es interesante. Bien, también había un tema que les estaba comentando y es el de los puertos paralelos. ¿Cómo es eso de los puertos paralelos? ¿Ustedes conocen la configuración de OHC? Sí, ¿verdad? Doble árbol de levas en la culata, ¿no? Muy bien. Pero normalmente en un motor pues tienes un árbol de levas de admisión y otro de escape, ¿verdad? Pues puede ser que la admisión esté en la derecha y el escape en la izquierda, o viceversa, no sé, pero siempre es en una línea, ¿sí? En este motor pues las cosas son distintas y hay que saberlo obviamente para poder verificar la calibración de válvulas, porque si no podrías tener errores. Los dos de adelante, empezando por el damper, que sería el de adelante, ¿sí? O sea, si miramos el motor desde el damper, las dos válvulas que están adelante, las dos pertenecen a admisión, así como puedes ver acá en imágenes. O sea, imagínate que acá abajo está el damper, ¿sí? Y esta de aquí con la de acá, esas dos de adelante son las de admisión. O sea que están combinadas. Admisión, escape en un solo árbol de levas. Y el otro lado igual. ¿Eso qué permite? Que en el momento de la admisión, y obviamente luego en la compresión, porque también tienes una geometría especial en el pistón, se genera una fuerte turbulencia. O sea, el aire no ingresa ahí porque sí, sino que ingresa con una fuerte turbulencia como un remolino. Eso nos va a permitir, obviamente, generar una mejor mezcla con el diésel. Pues así no lo tengamos muy claro, pero el diésel tiene que mezclarse en algún momento. Ya sabemos que no es como el motor gasolinero que ingresa mezcla. Un diésel solamente ingresa aire, nada más, ¿verdad? Y comprime también solamente aire, pero lo comprime tanto que ya está muy caliente, ¿no? Y está esperando el último elemento para la combustión, que sería el combustible, el diésel. ¿Cuántos elementos necesitamos para la combustión? 3, ¿verdad? Combustible, que podría ser en este caso diésel, oxígeno, que lo tenemos felizmente de gratis en el aire, y temperatura, ¿no? Una temperatura adecuada para poder encender la mezcla del combustible, en este caso diésel.
Por eso de allí vienen las altas relaciones de compresión también en un diésel. Necesitamos eso para poder levantar mucho la temperatura del aire. Bien, entonces de esa manera yo puedo mezclar mejor el diésel, y si mezclo mejor el diésel, pues suena menos, ¿sí? Porque el diésel es ruidoso, ¿no? Suena menos, consume menos, y sobre todo, que nunca nos acordamos, contamina menos. Eso es lo ideal, ¿no? Que contamine menos. El resto ya, pues no importa. Sí, eso es una novedad en este motor YD25 de puertos paralelos. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sobre el alternador que usted te comentó, lleva un sensor en el borde negativo. Y quisiera preguntar, usted dijo que una vez que la batería esté totalmente cargada, el alternador deja de funcionar. O sea, ¿eso quiere decir que el alternador es accionado mediante una faja y la faja se detiene, o qué es lo que pasa para que deje de funcionar el alternador? Esa sería mi pregunta. Sí, buena pregunta. Lo que sucede es que no es como un compresor de aire acondicionado o algo así, no. O sea, el alternador sigue girando, simplemente que ya no, su campo ya no se cierra. O sea, lo controla la misma VCM. O sea, el regulador de voltaje no está en el alternador, sino que está internamente en la VCM, que sería la computadora de carrocería. Entonces, cuando ya cargó al máximo, simplemente deja de generar campo y gira como si fuese un eje loco, ¿sí? Nada más, sin hacer ya ninguna carga. Y obviamente, si ya no está generando, ya no hay resistencia, gira nada más. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mi pregunta es, usted mencionó que tenemos un solo filtro de combustible y sí, vendría a ser, ¿qué pasa si es que yo me voy de paseo, ¿no?, fuera de la ciudad, y justo el testigo de combustible se me prende en carretera? ¿Qué podría hacer en ese caso? ¿No estaría malogrando lo que es el sistema de inyección? Lo que va a pasar ahí es que si se obstruye el filtro, el vehículo ya no genera la misma cantidad de potencia y torque que podría generar normalmente. Inclusive lo que podrías hacer ahí es tener un filtro de reemplazo, ¿no?, para poder cambiarle el cartucho. Por mantenimiento nosotros lo cambiamos cada 10.000 kilómetros. Ya más o menos uno tendría que hacerse la idea. Si estás cerca de esos 10.000 kilómetros, pues ya de irte preparando para cambiar un filtro. Ahora, si no lo hiciste, sí te corres el riesgo de obstruir la entrada a la bomba. O sea, no es que el filtro ya no filtre, al contrario, más bien obstruye. Y ya no vas a tener el mismo caudal a la bomba, y eso va a obligar o va a generar en el vehículo el fenómeno de no acelerar correctamente. Es como que estuviese en vacío, y hay que colocarle ahí un vacuómetro para poder detectar en dónde está la obstrucción, ¿sí? O aumenta el vacío cuando más obstruido esté, ¿sí? ¿Otra pregunta adicional? Buenas tardes, quería preguntar acerca de el motor, ¿con qué normativa Euro funciona? Muy buena pregunta. Es Euro 4 sin filtros de partícula. Existe el Euro 4 con el filtro de partículas, pero no lo traemos por el tema del diésel nacional. Ahora, ¿qué tipo de combustible es el que el fabricante recomienda? Es el de 50 partes por millón como máximo de azufre. Eso solamente lo tenemos en Lima y creo que en algunas ciudades del sur, si no me equivoco, creo que en Arequipa y Cusco. Pero en otras ciudades pues no se garantiza eso. Ahora, ¿por qué traemos eso? Porque en realidad la necesidad de los clientes es un motor diésel, pero que sea ideal y que funcione en perfectas condiciones en nuestro territorio, no. Por eso que siempre tenemos problemas de obstrucción de inyectores y estas cosas. Sí, es por el contenido de azufre, pero el vehículo viene preparado para Euro 4. Ahora, no sé, dicen que para el próximo año todo va a ser Euro 4, pero
Como sea, no sé, pero el vehículo ya es un Euro 4. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Los inyectores con presión máxima de 200 megapascales. ¿Para qué inyectar a tantísima presión? Pues como ustedes conocen cómo es de contextura, por decirlo así, o cómo está, qué parece el diésel. ¿Es como la gasolina o como el alcohol, o más bien es como el aceite de tu cocina? Es más espeso, ¿verdad? Entonces, inclusive si tú dejas ahí un recipiente con diésel, pues no le pasa nada, no se evapora así. En cambio la gasolina sí, ¿no? Inclusive lo ves como que se está moviendo, como que se estuviese hirviendo, ¿no? Pero se está evaporando. En cambio el diésel no. ¿Qué hacerle al diésel para que se pueda mezclar fácilmente con el efecto turbulencia que ya tiene el aire? Aumentar la presión tan alta como hasta 200 megapascales como máximo. Obviamente no siempre está en 200 megapascales, eso va cuando estás pues a fondo, con pedal al máximo, pero eso permite pulverizar mejor el diésel y mezclarlo de mejor manera. Obviamente todo eso se traduce en menores contaminantes y menor consumo de combustible. ¿Sí? Ok, aquí te explico un poco de la unidad de bujías incandescentes. La unidad de control de bujías incandescentes es controlado por el SM. O sea, ya no solamente viene por un relay temporizado o como antiguamente con los motores que teníamos en la Victoria. Ahí con un switch ahí nada más, y ahí lo calentábamos, o si no le metíamos de frente corriente de batería. ¿Sí o no, profe Condori? Sí, ¿no? Hace tiempo, pues. Así eran los motores de antes, pues. Inclusive habían diésel que me acuerdo que teníamos que jalarle con un cable para obturar la admisión y apagarlo. Claro, así eran. Y pues así eran las bujías incandescentes, eran directo a la chapa o mediante un relay temporizado, y era lo máximo. Ahora, las bujías incandescentes son controladas por la SM a través de una señal PWM, es una señal modulada. Sí, es una señal de ancho de pulso modulado. ¿Qué te permite hacer esto? Pues te permite tener distintos comportamientos en el caso de calentar el aire, e inclusive puede llegar el momento a que ya no funciona. Normalmente siempre nos han enseñado de que tenemos que abrir contacto en un motor diésel, esperar a que el testigo indicador de bujías de incandescencia se apague, y luego que se apagó, pues le damos arranque. Fíjate que en NP300 esos segundos que enciende este testigo es variable. ¿Por qué? Porque lo controla con varios sensores, fíjate. Está midiendo la temperatura del motor. Hay el switch de chapa y también voltaje de batería. Entonces, de acuerdo a la temperatura del refrigerante, puede controlar el tiempo. Cuando el motor está por encima de 70 grados, la del refrigerante, o sea, estás manejando y se te antoja tomarte una gaseosa en el grifo, seguro que tú compras tu gaseosa, subes al vehículo, abres contacto y no vas a ver el testigo del incandescente o de las bujías de incandescencia. ¿Por qué? Porque tu motor está caliente. Si está superior a 70 grados centígrados, no funciona. Ya no lo necesita, tu motor ya está caliente. Si por ejemplo tienes temperatura de refrigerante de unos 20 grados, que es lo que normalmente tenemos aquí en Lima, usualmente, tenemos más o menos entre 5 a 7 segundos que está encendido este testigo, o sea que aumenta, ¿no? Y me acuerdo una vez que nos fuimos a Ticlo y estuvimos ahí largo rato esperando que se enfríe todo, pues como que demoró como 15 segundos en estar ahí el testigo del incandescente, porque va sensando la temperatura del motor y de acuerdo a puede modular el funcionamiento de tu bujía incandescente. Ahora, la bujía de incandescencia también tiene algo novedoso. La bujía de incandescencia está provisto de un elemento de calentamiento metálico, ya no es cerámico.
Y eso básicamente se hace para duración, para la durabilidad del producto. O sea, no es usual estar cambiando normalmente este componente. Y olvídense, si por ahí encuentran una NP300, si quieren probar si llega a voltaje a la bujía de incandescencia, de ponerle un foco piloto o una cosa de esas. Si ponen un foco piloto, pues pueden dañar, si es que no lo dañan, la unidad de control de incandescencia. ¿Sí? O sea, ahí tendrías que probar con un osciloscopio, como puedes ver ahí en imágenes, ¿no? Esa es una señal, por ejemplo, de onda cuadrada, que te manda unos 5 voltios en pulsos modulados para poder controlar este componente. Ni siquiera son 12, fíjate, ni siquiera. Y aquí, por ejemplo, hay más ancho de pulso, ¿sí? Entonces ahí probarlo con foco piloto y esas cosas, ya no. El foco piloto ya no es una herramienta muy usual. Ya no es una herramienta usual. Ok. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda de las bujías de incandescencia? Está clara, ¿no? ¿Sí? Recuerda, no le metas el foco piloto. Esto de aquí está desde Navara. Desde Navara ya tenemos este sistema de control. Navara, NP300 y Urban. ¿Sí? Bien. Sistema de combustible. Vamos a revisar un poco de la bomba de alta presión, el inyector y el sistema Common Rail. Así brevemente, la bomba de alta presión posee una válvula de control de succión. Esta valvulita, que está ubicada en la bomba, es la que controla la presión del riel. ¿Sí? El riel del Common Rail, de los inyectores. La bomba de alta presión está conectada al motor y utiliza las revoluciones del motor a través de engranajes para generar la presión. También posee un sensor de temperatura de combustible. Este sensor se encuentra integrado en la bomba y detecta la temperatura de combustible en la bomba y calibra la cantidad de combustible para inyectar. Normalmente en una bomba de este tipo, de la marca Denso, lo que falla es la válvula de succión. ¿Y por qué? Porque se ensucia con el diésel. La calidad de nuestro diésel no es buena y eso obliga a que este elemento se tranque, se queda amarrado y ya no puede controlar la presión de riel, y entonces empiezan todos los problemas. Vamos a ver acá un e-learning para que puedas ver cómo es que controla, cómo es que genera presión esta bomba. Sí, ahí tenemos la bomba, utiliza 2 pistones y con una leva excéntrica, y esta puede generar presión, como tú puedes ver. Vamos a mostrar los nombres. Esta línea delgada es la que viene de la bomba trocoidal. Una bomba trocoidal es como una bomba de aceite que también está unida a la misma bomba. O sea, no es que tengas una bomba aparte, es toda allí una prebomba, por decirlo así. Entonces esta de aquí impulsa a la entrada de la cámara de presión para luego, a su vez, mediante la válvula de entrada pueda enviar toda la presión hasta el inyector. Imagínate, esta puede levantar hasta 200 megapascales y de esa manera genera su presión excéntricamente. Como pudieron ver, acá ya no hay ese tema de las bombas rotativas, nada. Esta solamente se encarga de generar alta presión. ¿Quién es el que hace el orden de encendido? En este caso el orden de inyección, pues lo hace la SM mediante los inyectores. Vamos a tener un sensor de presión de combustible integrado en el riel, que sería el que está indicado con número 1, y una válvula de sobrepresión que se activa a 2500 bar o a 250 megapascales. Quiere decir que si por algún motivo la presión de riel supera ese valor, por aquí puedes botar la presión, ¿no? Fugar la presión hacia el retorno para evitar algún daño al motor, porque la presión ya sería muy alta. Y esta de aquí es la que realimenta a la SM y mediante la válvula de succión en la bomba puede controlar la presión de inyección.
Ahora, el inyector de combustible es este de aquí. El inyector de combustible es una válvula solenoide de pequeños y precisos orificios. Cuando el SM suministra una señal negativa para el circuito del inyector de combustible, la bobina del inyector, que sería un solenoide, es energizada. La bobina energizada tira la válvula de aguja hacia atrás y permite que el combustible fluya a través del inyector de combustible en el cilindro. Y en vez de leer eso, mejor vemos un e-learning que también te va a ayudar. Bien, ahí que tenemos. De aquí, por aquí ingresa la presión que viene del riel, ¿correcto? Esa misma presión hace que esta válvula esté flotando, ya que esta presión puede ingresar por aquí, pero también por acá abajo, ¿sí? ¿Quién hace que el vástago se siente y cierre la salida? Pues acá tienes un resorte, ¿sí? Entonces ese resorte presiona al inyector y cierra la salida. O sea, ahí en ese momento está en reposo, ¿sí? Acá en la parte superior tenemos una válvula de doble vía. Aquí, como no está energizado, pues el inyector no inyecta. Una vez que se energiza, la presión retorna para el tanque mediante su circuito de retorno. Abre aquí un paso y puede desangrar hacia el retorno. Eso obliga a que la presión en la cámara de control sea menor. Entonces la presión en esta parte de la aguja puede levantar al vástago y empezar la inyección. Así de sencillo. Entonces este solenoide que está en la parte superior es el que controla la apertura y cierre del vástago del inyector. Obviamente este es un sistema totalmente sellado. Si lo desarmas por algún motivo, ya no lo vas a poder armar igual. E inclusive, cuando nosotros hacemos servicio, siempre tenemos que registrar el valor de ajuste del inyector. Tiene 30 dígitos. En la cabeza, en el conector, tienes unos dígitos alfanuméricos que tú tienes que ingresar mediante el cónsul. El cónsul es el escáner de Nissan. Ingresas este código si es que lo vas a cambiar, identificando en qué posición de cilindro está. También es importante que lo sepas, porque si por algún motivo los sacas, los tienes que volver a colocar en la misma posición, porque si lo pones en otra, la SM no lo va a controlar adecuadamente. El motor funciona todo aparentemente, pero el ralentí es errático, no desarrolla la potencia que debería. Entonces siempre hay que registrar el ajuste del inyector. Durante su manufactura, cada inyector es revisado en la tasa de flujo que presenta y un código de calibración es grabado en la superficie superior de cada inyector. Cuando se reemplaza el inyector de combustible o SM, se debe realizar el registro del valor de ajuste del inyector, usando para ello el cónsul. Acá te voy a mostrar un video de cómo se debería de hacer un registro de este valor de ajuste. Sí, ahí tienes el valor de ajuste del inyector que está en el propio inyector. Lo identificas. Ahí lo tienes en ejemplo. Bueno, ahí el procedimiento dice que tienes que estar bajo contacto con el encendido en on. Ese es el cónsul. Vas a soporte de trabajo para motor. Ingresas y ahí vas a seleccionar la calibración del inyector, ¿no? El ingreso de la calibración del inyector. Tocas Start o Inicio y seleccionas el número de cilindro que necesita registrar el valor. O sea, si por ejemplo cambiaste el inyector número 1, seleccionas el 1 e ingresas el valor. ¿Sí? El valor de tu inyector físico. Ahí te sale
para poder registrar los 30 dígitos. Hay que tener mucho cuidado en registrar estos valores, porque si te equivocas en uno, te va a rechazar. Voy a adelantar un poquito el video para que lo puedas ver. Bien, por ejemplo, allí te dice que el código que ingresaste no fue bueno y que no pasó el test. Entonces tienes que volver a ingresar, o sea, tienes que tener mucho cuidado de ingresar correctamente el valor de ajuste. Y eso se necesita hacer en todos los motores diésel y Common Rail. Okay. Y bien, en el turbocargador, ya para finalizar, tenemos, como te estaba comentando, los álabes variables. Te voy a mostrar acá un video para que te puedas dar idea cómo funciona. Esta de aquí sería la parte o la sección de la turbina, y lo que lo rodea son los álabes variables, controlados en este caso por un motor paso a paso. Bien, si estamos en altas revoluciones del motor, pues no hay ningún problema. Básicamente tenemos gran cantidad de gases de escape, la turbina se mueve con facilidad y hay gran presión de compresión, en este caso del turbo. Si bajamos las revoluciones, no sé si te diste cuenta, fíjate cómo están abiertos aquí los álabes, y bajas la revolución y se van cerrando, ¿verdad? Con eso ganas velocidad en los gases de escape, pero ahora con menor cantidad, y la presión no cae tan abruptamente. Más crítico es en zonas de bajas revoluciones, que es donde no se siente que el turbo funcionara. Fíjate aquí, un turbo convencional sin álabes gira muy lento porque tienes obviamente baja cantidad de gases de escape, porque estás a 1800 revoluciones, y la presión es bajita, no nos sirve de mucho. Pero si le colocamos álabes, aumenta rápidamente la presión. Bueno, tampoco no es que se vaya al máximo, pero ya es una presión aceptable para que el motor pueda generar un torque y potencia adecuados. Sí, eso es lo que hace el turbo de álabes variables. Y en este caso es controlado directamente por la SM mediante comunicación CAN. Todas las computadoras están controladas ahora mediante las señales CAN. Son dos cables por donde viajan todas sus señales digitalmente. Para que funcione este turbo, pues se ha adicionado el sensor de presiones de gases de escape y también un sensor de temperatura de gases de escape, porque tienes que poder controlar precisamente qué presión de compresión necesitas. Entonces esto de aquí es bien importante. Y luego tienes un sensor de presión del turbocargador que es parecido a un sensor MAP, pero que está ubicado en el intercooler para saber cuánta presión está generando el compresor. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, señores? Una pregunta, disculpe, buenas tardes. Soy el alumno de Veraste. ¿Ese turbo de geometría variable solamente lo están sacando en la Urban y en la NP300 o algún otro automóvil de Nissan ya lo tiene? Bueno, en los diésel sí, solamente esas, pero también tenemos uno, pero no en Nissan, sino en Megane RS, que sería Renault, y es gasolinero y con turbo de álabes variables. Sí, imagínate qué rico es manejarlo. Muy veloz, muy veloz. ¿Cuántos dígitos tiene el inyector? 30. También he estado atentos. ¿Qué pasa si no ingreso correctamente o cambio de posición al inyector? Funciona inadecuadamente, o si estás con el cónsul, pues no lo reconoce y tienes que volver a hacer el proceso. ¿Sí? Es algo que no estábamos acostumbrados, ¿no? Pero por lo menos yo en gasolinero no se ve nada de eso, ¿no? Puedes ponerlo en cualquier posición y ya está, no pasa nada, pero en un diésel sí. El control es muy preciso y justamente eso es lo que quiero enseñarte aquí. Tengo unas láminas de datos, por ejemplo. Un motor, fíjate, este es un NP300 a 850 revoluciones, o sea, estamos hablando de ralentí. La presión del riel es de 42 megapascales. Y fíjate el ancho de pulso, 578
¿Qué cosa? ¿Milisegundos o microsegundos? O sea, imagínate la precisión que tienen estos inyectores. Es altísima. O sea, 3 milisegundos o 2 milisegundos que por ejemplo puedes encontrar en un motor gasolinero es muchísimo para este motor. Es demasiado. Entonces estamos controlando inyectores con muy alta precisión. Y fíjate lo curioso que sucede cuando aceleras. Si aceleras, aumenta la presión del riel. Mira, acá tenías 42 megapascales, ¿sí se ubican? Mira, 42 megapascales, y a 2500, ¿cuánto tienes? 68, aumenta la presión del riel. Y mira qué le pasa al ancho de pulso. ¿Aumenta o disminuye en relación al ralentí? ¿Seguros? Ralentí 578 microsegundos. Y acelerando 462. Disminuye. Claro, como has aumentado la presión mediante la válvula de succión de la bomba, pues ya no necesitas empezar a inyectar tanto. Más bien, inclusive, disminuyes la cantidad el tiempo de inyección, ¿sí? Porque ahora estás inyectando con más presión. Es un control distinto a lo que se veía, por ejemplo, anteriormente en una navara, o por ejemplo, si lo queremos comparar con un gasolinero, que en un gasolinero pisas el acelerador y el ancho de pulso pues se va al máximo, ¿no? Va al máximo, abre mucho el inyector. Ahora no, ahora se controlan de distinta manera, inclusive se controlan en frecuencia. O sea, puede hacer pulsos, por ejemplo, 3 pulsos pequeñitos en un segundo, por ejemplo, ¿no? En un ciclo de trabajo. En realidad este de aquí hace normalmente 3 inyecciones, 4 en el arranque, para el arranque, por ejemplo, en gran altitud. Entonces estás hablando de una inyección muy controlada. Y por ejemplo, si estamos a 4000 revoluciones, podemos llegar a 104 megapascales, que es una presión muy alta. E inclusive también se acorta más el tiempo de inyección, 439 microsegundos. ¿Sí? Eso era lo que quería mostrarles, señores. Espero de que algo nuevo se hayan llevado pues de esta charla. Y bueno, siempre espero la invitación de ustedes. Gracias, señores. Les pedimos un fuerte aplauso a nuestro expositor.